14 de diciembre de 2016, reanudamos nuestra audiencia de juicio oral. Antes de empezar, señor juez, no lo veo, me parece que tampoco está presente el abogado del señor Pérez Claramunt, salvo que yo esté en error. Javier Pérez Claramunt. Doctor Rodrigo. Javier Pérez Claramunt. Doctor Rodrigo Noblecilla. 317-652. 317. ¿No está presente? 652. Pero entiendo que el señor Pérez Claramunt está con más, ¿verdad? Bueno, como quiera que no se está haciendo eso en contra de El él, otro número no habría problema si es que tampoco está abogado defensor. 176. Reanudemos y adelante. Muy bien, un momento, doctor. Hay una petición aquí. ¿Cómo se llama su abogado? Juan Millano del Moro, profesor. Viejo. Él estaba acá. ¿Y quién lo va a representar ahora? Por favor, ¿su nombre? Genaro Miguel Hernández con CAL 4875 hasta que llegue el doctor Millán. Muy bien, doctor. Claro. Y ahora sí no falta nadie, ¿no? Bien, adelante, señor fiscal. Muchas gracias, señor presidente de este tribunal colegiado. Continuamos con nuestro resumen de la acusación fiscal conforme al artículo 271 del Código Procesal Penal, 371, perdón, numeral segundo del Código Procesal Penal. Precisamos que los hechos que se imputan por los procesos de selección convocados por corregión son hechos imputados en calidad de delito continuado. Esto es, diversas violaciones a la misma ley penal que se producen con la misma resolución criminal. Como hemos precisado, los procesos del 2011 y del 2012 todos se imputan como delito continuado y en lo cual se ha visto reflejado en el requerimiento de pena concreta que efectúa el Ministerio Público, y además está en orden a la tesis que sostiene el Ministerio Público la existencia de todos estos actos concatenados, no uno, no dos, sino diversos actos que se producen en todas las fases de los procesos de selección y en los diversos procesos de selección en los que tuvieron participación. Continúen, por favor. Respecto al proceso, la licitación pública 03-2011, la que es convocada por el gobierno regional de Cajamarca, por la sede central, no la de corregión. Esta no ha sido imputado como delito continuado, sino en concurso real, porque este hecho tiene otros actores, tiene otros autores y partícipes, y es realizada por otra unidad ejecutora y no es en el marco de la organización criminal. Para este caso concreto, y preciso que luego se hará el desarrollo de cada uno de los procesos de elección, ahora estamos primero dando algunos primeros detalles. El señor Gregorio Santos Guerrero se reunió con el señor Luis Carlos Elías Pasapera de Ancén, que era el representante, dueño de la empresa Project Construction SAC, quien participó en ese proceso de elección con la empresa Ortiz Construcciones, conformando el consorcio Payán, los que ganaron la Buena Pro, y se reunió con el señor Gregorio Santos Guerrero antes del otorgamiento de la Buena Pro en este proceso de selección. Esta reunión se produjo entre septiembre y octubre del año 2011. El día concreto de la reunión no lo conocemos, hemos imputado y además sostenemos, porque en efecto así suceden los actos de corrupción, reconocido por la doctrina y la jurisprudencia. Los actos colusorios siempre son actos ocultos, que no están documentados y que buscan precisamente servirse de esta situación para poder favorecerlos. Y esta reunión se produce entre septiembre y octubre del 2011, el contexto antes del otorgamiento de la Buena Pro. Reunión, el señor Gregorio Santos Guerrero, presidente regional, el representante, el dueño de la empresa Project Construction, que consorciada gana la Buena Pro. En el marco de este proceso de selección, dispuso el señor Gregorio Santos Guerrero que el contacto para las coordinaciones, para los actos concretos y para la percepción de las comisiones y entregas de dinero fuera su chofer Juan Enrique Salazar Silva, a quien se le imputa en calidad
de autor del delito de lavado de activos, y el señor David Eli Flores Calle, quien tenía el cargo de administrador del gobierno regional de Cajamarca. O sea, el mismo cargo que tenía el señor Coronado Bustamante Región, el señor David Flores Calle, administrador del gobierno regional de Cajamarca. Requirió al señor David Eli Flores Calle cuentas bancarias de sus familiares para que ahí se realizaran parte de los depósitos de dinero. La relación de familiares que abrieron sus cuentas bancarias donde se hicieron los depósitos, los daremos cuenta en su oportunidad al momento en la que desarrollemos las fechas y los montos y los nombres de las personas y las cuentas bancarias en los que se hicieron esos depósitos de dinero. Recibió sumas de dinero personalmente, como en su caso, recibió en su propia cuenta bancaria el señor Gregorio Santos Guerrero la suma de $10,000 de la empresa Project Construction, la ganadora de la Buena Pro, pero también recibió sumas de dinero en la cuenta bancaria de su coacusada y su pareja sentimental, la señora Marisa Emperatriz Leone Rojas, también en la cuenta bancaria de la madre de sus otros hijos, la señora Nancy Dávila Castillo, coacusada, de más familiares, miembros de seguridad, de los cuales también daremos cuenta al momento del detalle concreto de las sumas de dinero, los montos, las fechas y las cuentas bancarias en los que se efectuaron esos depósitos. Depósitos todos encargados por la empresa Project Construction y que fueron realizados por los trabajadores de la empresa Project Construction, de los cuales daremos cuenta, y además concurrirán a este juicio oral como testigo las personas que efectuaron los depósitos concretos de dinero, siendo trabajadores de Project Construction por encargo del señor Luis Carlos Elías Pasapera de Alcén. Además, infringió sus deberes al omitir supervisar las acciones desplegadas por los órganos ejecutivos, en este caso del gobierno regional, por omitir fomentar la competitividad, parte de sus deberes como presidente regional, en la ejecución de proyectos y obras de infraestructura del gobierno regional, y su deber de administración adecuada de los bienes y rentas del gobierno regional debido a la concertación existente. Siguiente. Hemos sostenido, señores miembros del Juzgado Penal Colegiado, de que en abril del año 2011 sostuvieron una reunión el señor Wilson Vallejos Díaz con el señor Gregorio Santos Guerrero, y que producto de esta reunión se despliegan actos concretos. Este primer acto concreto, mediante oficio número 152/2011 del 18 de abril del año 2011, suscrito por el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, se le comunica al director ejecutivo de Proregión que esa unidad formuladora, Proregión, se encargaría de elaborar los estudios de preinversión del programa regional de electrificación rural primera etapa, el PRER 1. Esto es fruto de esa reunión en la que se dan estas conversaciones, estos acuerdos con el señor Wilson Vallejos Díaz, dispone en su calidad de presidente regional, mediante el documento concreto, que Proregión se encargue de ejecutar, de llevar adelante este proyecto de inversión pública, que es un proyecto de electrificación rural, que es el que da origen a los procesos de selección que se convocan sobre licitación pública en el año 2011. A su vez, en la relación de confianza con el señor Vallejos Díaz, que ya se venía incentivando y que ya se venía fortaleciendo, se da también en su participación incluso en eventos sociales. Esta de junio del año 2011, de la cual daremos cuenta con la prueba documental y con las declaraciones testimoniales que tendremos, participando en junio de 2011 en una celebración en el Colegio San Juan de Chota, juntos. La siguiente. A su vez, hemos sostenido que otro acto concreto realiza el señor Gregorio Santos Guerrero, mediante resolución ejecutiva regional número 471/2011, del 19 de agosto del 2011, autorizó una modificación presupuestal en el nivel funcional programático institucional del gobierno regional de Cajamarca para poder asignar un presupuesto de 30 millones de soles al Proregión. ¿Para qué? Para financiar este programa de electrificación rural, que son las convocatorias por los procesos de selección de electrificación del 2011, materia de imputación de colusión, acto que se da después de la reunión con el señor Wilson Vallejos Díaz, o sea, generando la condición
no solo lo hacemos en ProRegión, dotamos de presupuesto para que ProRegión lleve adelante ese proceso. Se probará, señores miembros del juzgado colegiado, que con esta disposición que se da a través de un acto administrativo concreto, sirve para financiar en parte el concurso público 1-2011, los procesos concretos, las zonas a las que incluía esos procesos de selección. En el primer caso, estos sistemas de electrificación para esos distritos, para la licitación pública 2-2011, para la 1-2011, esto es, esos dineros sirvieron para financiar estos 3 procesos de selección. A su vez, el comité directivo de ProRegión, presidido por el presidente regional, por el señor Gregorio Santos Guerrero, e integrado también por el señor José Panta Quiroga, director ejecutivo de ProRegión, acordaron en esta reunión con el director del comité directivo derivar el expediente técnico del hospital de Cajabamba ProRegión para su convocatoria. O sea, que ProRegión se haga cargo también de ese proceso de selección, pero a su vez dar las facilidades para que ProRegión pudiera seguir teniendo la calidad de unidad formuladora de proyectos. Esto es, para posibilitar que pueda formular proyectos y convocar esos procesos a los cuales se habían comprometido. Sostuvimos también que en septiembre del año 2011 hubo un segundo, en este caso tercer encuentro con el señor Wilson Manuel Vallejos Díaz. Fruto de este encuentro con el señor Gregorio Santos Guerrero y el señor Vallejos Díaz, el presidente regional realiza actos concretos. El 28 de septiembre del 2011, como el presidente del comité directivo de ProRegión e integrante el señor José Panta Quiroga, acuerdan que ProRegión se encargaría de ejecutar esta obra, la del muro de encauzamiento de Lajas, que debió haber sido ejecutada por la Municipalidad Distrital de Lajas, pero que la asume el gobierno regional y se le encarga a la unidad de ejecutora ProRegión. La pudo ser cualquiera de las 24, pero se le encarga a ProRegión. Y ahí hay también otro acto concreto, una actuación funcionarial concreta destinada a posibilitar que ese proceso de selección se convoque en virtud de los acuerdos sostenidos. El 22 de septiembre del año 2011, el comité directivo se vuelve a reunir y aquí deciden el plan de inversiones 2012, que tienen que ver básicamente con los temas de posibilitar la convocatoria de los hospitales de Cajabamba y Jaén, materia de imputación como colusión, y los programas de electrificación rural, el Celendín y Cajabamba, imputados también como actos colusorios. Siguiente. En el año 2012, previo a las convocatorias de los procesos de selección de los hospitales, porque eran los montos más altos, 80 millones un caso, 30 millones otro caso, se produce otro encuentro entre el señor Gregorio Santos Guerrero, el señor José Panta Quiroga y el señor Wilson Manuel Vallejos Díaz. En esta reunión definen cómo va a ser su participación y la necesidad de que el señor Vallejos Díaz busque a otras empresas que pudieran legitimar su participación, darle visos de regularidad a la misma, y este encuentro se produce mucho antes de la convocatoria de estos procesos de selección, porque tenían como finalidad proporcionarle mayor información privilegiada para que éste pudiera, en función de esa información privilegiada, tener claro cuáles iban a ser los términos de referencia y poder definir con quiénes necesitaba participar en esos procesos. Esta reunión se produce aproximadamente en el mes de marzo del año 2012. El contexto que ha sido explicitado y que será ratificado en juicio por el colaborador eficaz 02-2014 se produce unas semanas después de la marcha por el agua que se produjo en la ciudad de Lima. Y esta marcha por el agua se produjo el 10 de febrero del año 2012, y acreditaremos ese día cuándo fue la marcha por el agua, porque incluso en ese día hubo una entrega de dinero al señor
Gregorio Santos Guerrero por parte del señor Wilson Manuel Vallejos Díaz. Todo esto se corroborará, además, con la documentación aportada por los colaboradores eficaces. Y aquí, señores miembros del colegiado, llamamos una reflexión, porque se les dirá de que se pretende sustentar esta acusación solo con los dichos de los colaboradores. Y así se ha ido publicitando. Sin embargo, señores miembros del juzgado colegiado, ustedes van a apreciar durante este juicio que no solo tendrán el dicho del colaborador, sino que sus dichos estarán corroborados con comunicaciones telefónicas, vouchers de depósito de dinero, comunicaciones y el detalle de esas comunicaciones telefónicas, con documentación, facturas, guías de revisión, boletas, etc. En virtud a esta conversación que ya hemos sostenido, se produjo aproximadamente en marzo del 2012. El 30 de marzo del 2012, el señor Gregorio Santos Guerrero, como es habitual y hemos visto en los actos anteriores del 2011, toma acciones administrativas concretas para posibilitar esto. Emitió la resolución ejecutiva regional número 117/2012 del 30 de marzo del 2012, por la cual autorizó una modificación presupuestal con la cual la unidad ejecutora por región recibía 17 millones de soles con la finalidad de poder contribuir a la convocatoria, a financiar, a tener el presupuesto para que se convoquen estos procesos de selección, de los cuales se está imputando como colusión los procesos de la construcción de los hospitales de CAE y Cajabamba. Los demás todavía no fueron convocados en las fechas en las que sucedieron los hechos. Por eso no han sido materia de imputación. Así también, mediante resolución ejecutiva regional del 129/2012, del 4 de abril de 2012, se asignó mayor presupuesto por región, 20.501.956 soles más. Esto es, dando las condiciones necesarias para que puedan convocar esos procesos de selección que ya tenían destinatarios. El señor Gregorio Santos Guerrero, dada la relación de confianza que tenía con el señor Wilson Vallejos Díaz y el acuerdo colusorio que venían desarrollando en diversos actos en todos los cuales se mantiene esta situación de antipublicidad, muestran esta relación de íntima confianza el hecho que el propio señor presidente regional visitaba al señor Wilson Manuel Vallejos Díaz a su domicilio, a su propia casa. El señor Vallejos Díaz le daba atenciones e incluso le daba facilidades con sus propias camionetas para ser trasladado. Aquí probablemente les dirán que es solo un acto humano de parte de un postor, de parte de un proveedor que atendió al presidente regional que estaba enfermo. Pero, ¿cómo sabía el presidente regional dónde vivía el señor Vallejos Díaz? ¿Qué relación de confianza existía para ir a su domicilio, estar ahí, que el médico personal de la familia del señor Vallejos Díaz lo atienda? Y tendremos aquí en juicio oral al médico que atendió al señor Gregorio Santos Guerrero y que además en sus propias camionetas lo trasladaran a un hospital. Y estos hechos se produjeron entre el 12 al 17 de mayo del año 2012, previo a las convocatorias de los procesos de hospitales del año 2012, en la que fue trasladado al Hospital Florencia de Mora de Salud en Trujillo. Pero antes estuvo en la casa del señor Wilson Manuel Vallejos Díaz, ubicado en calle Franz Schubert 789, Trujillo, La Libertad. Lugar donde no solo vivía el señor Vallejos Díaz, sino que en ese lugar funcionaban las empresas. Funcionaba Servicios Múltiples del Norte y funcionaba BSP Obras e IRL, las que aparecían luego subcontratadas por los consorcios. Y además, si bien es cierto, no era su domicilio fiscal, ahí estaba la documentación administrativa de CCC Constructora Inmobiliaria, la que participó y ganó en los procesos de selección, en 5 de los 11 que estamos imputando. Adelante.
Y estos hechos se corroborarán, señores miembros del juzgado penal colegiado, no solo con los dichos del colaborador eficaz o de los colaboradores eficaces, sino también con la declaración testimonial. Estará en juicio la señora Patricia Camacho Alba, trabajadora del señor Vallejos Díaz, quien pudo ver al señor Gregorio Santos Guerrero en el domicilio, al médico que lo atendió, el médico personal, Juan Carlos Ojo Quevedo. Tendremos la declaración del administrador del hospital, del vigilante del hospital, que vieron ingresar al señor Gregorio Santos Guerrero. Tendremos los cuadernos de zona de parqueo, los cuadernos de hospitalización, el cuaderno de emergencia, que dan cuenta del ingreso del señor Gregorio Santos Guerrero. Tenemos la información registral de las camionetas que aparecen registradas en el cuaderno de zona de parqueo, donde está registrado el ingreso del señor Vallejos Díaz, del señor Gregorio Santos Guerrero con el médico Sojo, y el reporte de las comunicaciones telefónicas entre el señor Vallejos Díaz y el médico Sojo para pedirle la atención al señor Gregorio Santos Guerrero, comunicaciones que se dan durante todo este periodo en la que el señor Vallejos Díaz está diligentemente atento a la salud del presidente regional. Entre el señor Gregorio Santos Guerrero y el señor Wilson Vallejos Díaz existió, y acreditaremos en juicio, un aproximado de 180 comunicaciones telefónicas que se dan durante el periodo materia de imputación de colusión entre el 2011 y el 2012. Y obviamente al momento de actuar la prueba documental se precisarán los días, las horas concretas de esas comunicaciones telefónicas. El señor Gregorio Santos Guerrero recibió del señor Wilson Manuel Vallejos Díaz sumas de dinero que ascienden a 845.100 soles y además 42.990 dólares, con la cual se compró una camioneta de placa de 2L143, respecto a la cual estamos requiriendo la pretensión de decomiso y que está registrada a nombre del señor Juan Salazar Silva, por el cual se le está imputando el delito de lavado de activos, conforme detallaremos más adelante. A su vez, el señor Wilson Manuel Vallejos Díaz, como parte de los acuerdos colusorios a los que había arribado, que sostenía y que mantenía con el señor Gregorio Santos Guerrero, aportaba a la campaña del movimiento de afirmación social, con miras, obviamente ya habían ganado la presidencia regional, con miras a lo que venía en adelante, al proyecto político nacional que tenían. En tal sentido, el señor Wilson Vallejos Díaz realizó aportes concretos, que confección de polos, planillones para recoger firmas para la inscripción nacional del partido y difusión radial. Y esto será corroborado, señores miembros del juzgado colegiado, no solo con los dichos de los colaboradores eficaces, sino incluso con el polo mismo que se confeccionó, con los correos electrónicos entre quienes mandaron a confeccionar los polos y el confeccionista de los polos, siguiente, con las facturas y comprobantes de pago con los que se confeccionaron polos, los planillones, con los propios planillones, siguiente, y con las guías de remisión de esos planillones a las ciudades de Jaén y a Cajamarca, siendo recibidos por partidarios del MAS para emplearlos en las actividades políticos partidarias. De otro lado, el señor Wilson Manuel Vallejos Díaz entregó al señor Coronado Bustamante una segunda línea telefónica, también pagada por la empresa BSP Obras EIRL, lo cual será corroborado no solo con la información procedente de la empresa de telefonía, sino también con los documentos que acreditan el pago de ese servicio telefónico y con la documentación que recabó el Ministerio Público en Proregión, que da cuenta que el usuario de esa línea era el señor Juan Ricardo Coronado Bustamante, o sea, una segunda línea telefónica. De igual forma, el señor José Panta Quiroga también usaba una línea telefónica pagada por la empresa del señor Wilson Manuel Vallejos Díaz, y también será corroborado de la misma forma. Y el señor Gregorio Santos Guerrero también usaba una línea telefónica
pagada por el señor Wilson Manuel Vallejos Díaz a través de sus empresas. El señor Vallejos Díaz es el que se encarga de hacer las coordinaciones con los representantes de las empresas consorciadas. Él es el interlocutor entre funcionarios y representantes de las empresas consorciadas. El señor Wilson Vallejos Díaz sostuvo con el señor José Panta Quiroga durante el periodo en materia de imputación un promedio de 1.380 comunicaciones telefónicas, aproximadamente 530 en el año 2011 y 850 en el año 2012, y todas estas durante el periodo en materia de acusación, y conforme luego veremos con mayor detalle, muchas de estas comunicaciones telefónicas con los funcionarios involucrados en las fechas precisas, en los actos concretos más importantes de los procesos de selección. Asimismo, el señor Panta Quiroga también sostuvo comunicaciones telefónicas con los trabajadores del señor Vallejos Díaz, con el señor Johan Zavala Ledesma y con el señor Eddie Lenin de Moche Paiva, quien era el contador de las empresas del señor Wilson Vallejos Díaz. El señor José Panta Quiroga también sostuvo comunicaciones telefónicas, y lo probaremos en juicio, con los representantes de la empresa Sinam, Cazún Ingeniero SAC, Mestral SAC, Tom Pizango, José Demetrio Vallejos Hidalgo, a quienes se les imputa en complicidad el delito de colusión. El señor José Panta Quiroga también recibió sumas de dinero del señor Wilson Manuel Vallejos Díaz, lo cual daremos cuenta a detalle en su momento. Por lo que también se le imputa en delito continuado esos 11 procesos de selección convocados por región. El señor Wilson Manuel Vallejos Díaz tenía tantas prerrogativas en Proregión que incluso se permitía sus ingresos en horarios irregulares a la sede de Proregión, lo cual acreditaremos con el libro de ocurrencias de la empresa Chaulín, que es la que brindaba servicio de seguridad a Proregión, sede del gobierno regional de Cajamarca. Y dentro de esas comunicaciones telefónicas, dentro de esas visitas, destacaremos una del 12 de enero del año 2012, en la que el personal de seguridad deja constancia de la visita del señor Wilson Vallejos Díaz al señor José Panta Quiroga, el 12 de enero del 2012 a las 12:43 horas. Y debemos destacar que formalmente el señor Wilson Vallejos Díaz no era representante de ninguna de las empresas. Formalmente no era representante ni de consorcio ganador, ni de la empresa que integraba el consorcio. O sea, nada, absolutamente nada justificaba su ingreso a la sede de Proregión. Sin embargo, veremos varios ingresos y destacaremos esta del 12 de enero del año 2012, en la que no solo hay el ingreso, sino comunicaciones telefónicas preexistentes y posteriores con el señor José Panta Quiroga. ¿Y por qué es importante el 12 de enero del 2012? Porque en esa fecha se reúne no solo con el señor Panta, sino también con el señor Coronado Bustamante, y hace una entrega de dinero al señor Gregorio Santos Guerrero, lo cual ya veremos, y entregas de dinero a ambos funcionarios antes citados, lo cual destacaremos y precisaremos al momento en que señalemos las entregas de dinero en concreto. La siguiente. En febrero del año 2012, durante la ejecución de los procesos de selección convocados en el 2011 y antes de la convocatoria de los procesos del 2012, ¿sí?, veremos como prueba documental unas fotografías donde aparecen veraneando en Los Órganos, en la playa Los Órganos, a los señores José Panta Quiroga y al señor Wilson Vallejos Díaz, el director ejecutivo de Proregión, veraneando con el que ganaba las Buena Pro. Los veremos veraneando en un bungalow, el primero, que es un bungalow que estaba comprando el señor Vallejos Díaz para el señor Panta Quiroga,
y acreditaremos esas tratativas, el pago de esas arras por esa compra, con la documentación, con los depósitos bancarios correspondientes, y además también en el restaurante Venecia, que estaba a solo unas cuantas cuadras de esta bungalow que estaban comprando, restaurante Venecia, de propiedad de la familia del señor José Panta Quiroga, del cual el señor Wilson Vallejos Díaz se encargó de su remodelación y lanzamiento. Y veremos en esas fotografías no solo al señor José Panta Quiroga, sino a la hija del presidente regional, Diana Santos Dávila, al señor Iván Sánchez Unción, funcionario de Proregión y accionista de Cazum, sí, la empresa que ganó 2 de los procesos de selección en materia de cuestionamiento, y encontraremos al señor Wilson Vallejos Díaz en ese bungalow veraneando con todos ellos. Fechas: febrero del 2012. Durante ese feriado largo, cerca del 14 de febrero del 2012, contexto: ejecución de los procesos del 2011 previo a las convocatorias de los procesos de selección del año 2012. El señor José Panta Quiroga también visitó el domicilio del señor Vallejos Díaz, domicilio donde funcionaban las empresas del señor Vallejos Díaz, y esta visita se produjo en junio del 2012, contexto: la celebración del cumpleaños de uno de los hijos del señor Wilson Manuel Vallejos Díaz. Veremos también en la prueba documental, señores miembros del Juzgado Penal Colegiado, al señor José Panta Quiroga y al señor Wilson Manuel Vallejos Díaz compartiendo públicamente unas cervezas en el restaurante El Zarco. Esto en julio del año 2012, durante la ejecución de los procesos del 2011 y durante las convocatorias de los hospitales del año 2012. También aparece el señor Cruzado Saavedra en esas fotografías y otros proveedores de Proregión. El señor Juan Ricardo Coronado Bustamante, el administrador de Proregión, el intermediario en Proregión, el interlocutor del señor Coronado, del señor Gregorio Santos Guerrero. El señor Coronado Bustamante sostuvo más de 4.250 comunicaciones telefónicas con el señor Wilson Vallejos Díaz. Y solo, señores miembros del colegiado, hemos seleccionado las comunicaciones en el periodo materia de imputación. Y destacaremos con mayor énfasis las comunicaciones telefónicas que se dan en los momentos clave de los procesos de selección: el día del otorgamiento de la buena pro, el día de la evaluación de la propuesta técnica, el día de la evaluación de la propuesta económica, etc. De igual forma sostuvo comunicaciones telefónicas con la señora Cristi Varas Langle, esposa del señor Wilson Vallejos Díaz y la representante oficial de la empresa CCC Constructora Inmobiliaria, con el señor Johan Zavala Ledesma, que aparece como representante de uno de los consorcios y es trabajador de Wilson Vallejos Díaz, con el señor Gilmer Hidrogo Cruzado, el dueño de las empresas, de la empresa ISA Constructores, que ganó 2 de los 11 procesos de selección en materia de cuestionamiento. De igual forma, probaremos comunicaciones telefónicas entre el señor Wilson Manuel Vallejos Díaz y los señores Herbert Bravo Saucedo, Fernando Armando Díaz Carnero, Fuad Abdalá Saman Graham, Percy Flores del Castillo y Segundo Rudecindo Calúa Gamarra, durante el periodo en materia de imputación, durante el desenvolvimiento de los actos colusorios como delito continuado que se les imputa, y en la prueba documental daremos cuenta de días y horas de esas y tiempo de duración de dichas comunicaciones telefónicas. Señalábamos de que el señor Wilson Vallejos Díaz tenía pase libre en Proregión. No era trabajador de Proregión, era el representante de un grupo de empresas que iban a ganar los procesos de selección o que ya habían ganado los procesos de selección. Sin embargo, se desplazaba por Proregión, dirigido por el señor Panta Quiroga y por el señor Coronado Bustamante, sin ninguna limitación.
señalamos de que lo probaremos con el registro de la empresa Shaolin y destacaremos una visita del 13 de octubre del año 2011 a las 20 horas con 13 minutos, en la cual se deja constancia el personal de seguridad que por orden, escúchese bien, del señor Coronado Bustamante, a las 8 de la noche se permite el ingreso al señor Wilson Vallejos Díaz, el que saca un folder de Manila conteniendo documentos de las bases de Jaén. ¿Qué facultad tenía el señor Vallejos Díaz? Primero, para ingresar a región en horas de la noche. Se retiró a las 9:46, cerca de las 10 de la noche. Segundo, ¿qué facultades tenía para poder recibir esa documentación, para poder manejar información privilegiada de los bases de los procesos de selección? Pues todo esto se explica en el contexto de que él con esa información contactaba a las empresas para poder lograr su participación en los actos colusorios y que pudieran ellos evidenciar su rol y su grado de injerencia y su conocimiento de información privilegiada. Siguiente. Ahora, señores miembros del juzgado colegiado, algunos detalles mayores respecto a cada uno de los procesos de selección. El primer proceso de selección es el concurso público 1-2011. Este proceso de selección está referido a una electrificación, la de San Ignacio. El valor contractual, o sea, se contrató por 1.605.000 soles. En esta ganó el consorcio Consultor San Ignacio, que lo integraban las empresas SC Constructora Inmobiliaria, ya hemos dado cuenta de quién es la empresa, y la empresa SIZ Consultores Asociados. Los representantes de este consorcio son los acusados Miguel Ángel Suazo Giovannini y Juan Antonio Solidoro Cuellar, quienes fungieron de miembros del comité especial. Los acusados: Juan Ricardo Coronado Bustamante, quien fue presidente no solo en este, sino en 4 procesos más, y miembro del comité en otros procesos. El señor Fernando Armando Díaz Carnero y el señor Percy Martín Flores del Castillo. Este proceso se entregó la buena pro el 4 de noviembre del año 2011 y se suscribió el contrato el 5 de diciembre del año 2011. Por este proceso se imputa a los señores Santos Guerrero, Panta Quiroga, Coronado Bustamante, Díaz Carnero, Flores del Castillo, Saman Graham, Calvo Gamarra, Narro Miranda y los representantes de la empresa consorciada, Suazo Giovannini y Solidoro Cuellar. El siguiente, por favor. Señores miembros del juzgado colegiado, ¿qué hechos concretos dan cuenta de la existencia de esta colusión? ¿Qué hechos concretos evidencian esta colusión? Todos estos serán no solo explicitados, sino ratificados por el informe que como pericia institucional de carácter extraprocesal ha realizado la Contraloría General de la República, quien ratificará el informe 669 del año 2013. Y así, respecto a los 11 procesos de selección, los primeros que explicaré. Y tendremos aquí a cada uno de los miembros de ese equipo auditor de la Contraloría que nos ratificarán este hecho, y que además, con la documentación que se ha presentado de cada uno de los procesos que el Ministerio Público ha recabado de cada proceso de selección, o sea, todos los expedientes de contratación, permitirán acreditar estos actos concretos de corrupción, de colusión. Y por eso, señores miembros del juzgado colegiado, es frondosa la documentación que se ha presentado como prueba documental. Primero, porque para el Ministerio Público, para sustentar nuestra imputación, resulta absolutamente relevante la documentación oficial de los procesos de contratación pública, porque darán cuenta no solo de quienes participaron en esos procesos, sino las fechas y horas de esos actos concretos. Y luego entenderán en mayor medida por qué para el Ministerio Público y para la pretensión que formulamos es importante esas actas y esos actos concretos y las fechas de los mismos. ¿Qué hechos concretos de colusión se evidencian de este concurso público 1-2011? Y que luego ustedes verán de que hay un hilo conductor en el transcurso de los demás procesos. En primer término,
el señor Segundo Rudecindo Calúa Gamarra, quien trabajaba en el área de logística, remitió vía correo electrónico al señor Wilson Manuel Vallejos Díaz la relación de postores participantes en este proceso de selección. El señor Vallejos Díaz no era funcionario de Proregión. El señor Vallejos Díaz no era tampoco formalmente, oficialmente postor, porque él formalmente, oficialmente no representaba ninguna de las empresas que participó. Sin embargo, diligentemente, durante el desarrollo del proceso, le envían la relación de postores, obviamente antes del otorgamiento de la buena pro. ¿Y por qué es importante esta remisión de documentación vía correo electrónico? E incluso antes de la presentación de las propuestas técnica y económica. Porque esta información privilegiada le permitía al señor Wilson Vallejos Díaz, primero, saber quiénes estaban presentando, con la finalidad de poder convocarlos para poder consorciarse con ellos y asegurar la buena pro, o llegar a acuerdos con eventuales postores para que no participen del proceso de selección. O sea, ya se venía desde ese momento manejando el proceso. El señor Vallejos Díaz participó en la elaboración de las bases integradas del proceso de selección e incluso le fueron remitidas por correo electrónico al señor Vallejos Díaz las bases del proceso de selección. Y esos correos electrónicos, señores miembros del juzgado colegiado, obran en el propio expediente de contratación. El comité especial también fijó costos incorrectos, indebidos, superiores de participación en el proceso. Y aun cuando pretenderán minimizar estos costos, en materia de contratación sí era un aviso de que en este proceso ya existían postores que iban a ganar. Además, porque era parte de los candados que se preestablecían. El comité especial determinó otorgar puntaje a la acreditación de aspectos que no mejoraban o superaban los requerimientos técnicos mínimos, y pese a lo comunicado por la OCE, que el órgano supervisor de contrataciones del Estado comunicó determinadas irregularidades, el comité especial no declaró la nulidad de oficio de este proceso. Acción diferente a la del proceso del 2012, 4 días después de la denuncia pública. Y estos hechos y datos técnicos serán debidamente explicitados por los peritos auditores de la Contraloría General de la República. En el perfeccionamiento del contrato, ¿sí?, el director ejecutivo de Proregión, el señor José Panta Quiroga, suscribe el contrato con el consorcio Consultor San Ignacio, estipulando un plazo de ejecución contractual de 120 días. ¿Y por qué es importante el plazo, señores miembros del colegiado? Porque el consorcio ganó el proceso porque se estableció como factor de evaluación que aquel postor que establecía que la ejecución la haría en menos plazo tenía un puntaje adicional. Entonces, estos postores establecieron un plazo de 105 días, pero en la realidad, al momento de contratar, se olvidaron de los 105 días y contrataron por un plazo de 120, dejando de lado esa condición que les permitió ganar el proceso de selección. ¿Por qué? Porque en realidad esa condición no importaba, era solo el candado para ganar el proceso de selección. Además, se suscribió el contrato con fecha extemporánea, habiéndose regularizado el mismo con el fin de no quitar el otorgamiento de la buena pro. Lo que pasa es que en proceso de contratación pública, una vez otorgada la buena pro, los postores tienen un plazo legal para presentar la documentación y suscribir el contrato. Si no presentan la documentación y no se suscribe el contrato dentro de ese plazo legal, simplemente se declara desierto el proceso. Siguiente. Y se lo otorga al siguiente postor. En este caso, bueno, no importa el plazo. No importa el plazo, no presentaron a tiempo, no importa. Simplemente suscribieron después con fecha anterior, lo cual se corroborará con la documentación que el Ministerio Público presentará. En la ejecución contractual, el director ejecutivo, el señor José Panta Quiroga, dispuso el pago de adelanto. Si bien es cierto, los adelantos en un proceso de contratación están reglados y pueden ser pactados también contractualmente, lo cierto es que requieren un requerimiento del ganador de la buena pro.
En este caso, no importaba el requerimiento, se otorgó ese adelanto sin el requerimiento previo, e incluso se entregó el cheque al señor Wilson Manuel Vallejos Díaz, cuando él no era parte del consorcio ni representante de ninguna de las empresas, e encima con documentación en la que se falsificó la firma de la persona que debió recoger el cheque. Y aquí tiene su participación, obviamente, el órgano encargado, y en este caso, el señor Aristides Atilio Narro Miranda, quien no fue parte del comité especial, pero participaba en la ejecución contractual para el desembolso de los pagos. En tal sentido, señores miembros del colegiado, no solo contaremos con la declaración de los colaboradores eficaces, sino con los correos electrónicos del señor Calvo Gamarra, del señor Fernando Díaz Carnero, miembro del comité especial, y el correo electrónico del señor Wilson Manuel Vallejos Díaz, donde se remite la relación de postores y, como hemos señalado, las bases integradas del proceso. Siguiente. Siguiente. Hemos señalado, señores miembros del colegiado, de que pondremos especial énfasis en determinadas comunicaciones telefónicas, en determinadas fechas, y este es el patrón denominador común que pone en evidencia este acuerdo colusorio. El día de la absolución de observaciones, fecha absolutamente importante para el proceso de contratación, porque dependiendo de cómo se absuelvan las consultas y las observaciones, pueden incluso modificarse las condiciones del proceso de contratación. Porque una vez publicadas las bases, las postores pueden formular consultas y observaciones que van a generar las bases integradas que podrían mejorar o cambiar las condiciones iniciales. En tal sentido, durante todas estas fases de consultas y observaciones, el señor Vallejos Díaz tenía un manejo con el comité especial, coordinaciones para evitar que se cambien esos candados o para posibilitar que se den mayores candados. Así, el día de la absolución de observaciones, que es el 18 de octubre del 2011, evidenciaremos comunicaciones telefónicas entre el señor Juan Coronado Bustamante, el presidente del comité especial, con el señor Wilson Manuel Vallejos Díaz. El día que se presentan las propuestas para este proceso de selección, acreditaremos comunicaciones telefónicas entre el señor Vallejos Díaz y el señor Coronado Bustamante. Y, sobre todo, durante las horas en las que se desenvolvía este acto administrativo concreto. Por eso lo importante de cuando veamos los expedientes de contratación, no solo ver el acta que da cuenta del acto concreto, sino la hora en la que se desenvolvió, para contrastarlo con las comunicaciones telefónicas y verificar que esas comunicaciones se dan durante ese acto concreto. La siguiente. El día que se evaluó la propuesta económica, el día que se otorga la buena pro, ¿quiénes se comunican? El señor Vallejos Díaz con el señor Coronado Bustamante, el presidente del comité especial, que se supone que está ahí reunido con su comité especial, deliberando, evaluando quién ganaba la buena pro. Pero en esa evaluación, ¿con quién se comunicaban? Con el señor Vallejos Díaz. También, continúan las comunicaciones con el señor Vallejos Díaz. La siguiente. También, el día del otorgamiento de la buena pro, comunicaciones del señor Vallejos Díaz con el director ejecutivo, el señor José Panta Quiroga. Y el día, la fecha señalada para la suscripción del contrato, o sea, cuando fenecía el tiempo para la presentación de la documentación y el firme del contrato, y que, como hemos dicho, no se hizo en esta fecha, y debió de ser declarado desierto. ¿Con quién se coordina? Wilson Vallejos Díaz, ¿con quién? Con el presidente regional, el señor Gregorio Santos Guerrero, el 5 de diciembre del año 2011. Siguiente, por favor. Los vínculos de Wilson Vallejos Díaz con la empresa CCC Constructora Inmobiliaria, que ganó 5 de los 11 procesos de selección, los probaremos en juicio oral. Primero, porque la fundadora y representante legal es su esposa, Cristi Soledad Baralangle, y los demás accionistas son personas vinculadas por vínculos familiares al señor Vallejos Díaz, su cuñada, su hermano, su sobrina, etc. El señor, en el caso de los extraneus, participan y contribuyen en esta colusión
los representantes de la empresa SIZ, consultores asociados, los señores Miguel Ángel Suazo Giovannini, Juan Antonio Solidoro Cuella, quienes eran presidente y vicepresidente del directorio de la empresa SIZ, constructora inmobiliaria, quienes participan en este proceso de selección en virtud de la coordinación que hacen con el señor Wilson Manuel Vallejos Díaz, que es él quien les lleva la propuesta, que es él quien hace de mecanismo, de interlocutor con los funcionarios públicos, y estos aceptan participar y aceptan con ello también que se darían procedimientos para poder generar el pago de comisiones ilícitas a los funcionarios públicos. En este contexto, SIZ, que son los que suscriben el contrato de ejecución, lo suscriben obviamente con un plazo distinto, el de 120 días, aun cuando habían ganado el proceso con un plazo de 105 días. Además, otorgan una carta poder simple al señor Wilson Vallejos Díaz para que recoja un adelanto directo, a pesar de que formalmente el señor Vallejos Díaz no tenía participación, y todos estos hechos ponen en evidencia su conocimiento y su participación en calidad de representantes de la empresa SIZ, constructora inmobiliaria, conforme al artículo 27 del Código Penal. Como hemos señalado, CCC Constructora Inmobiliaria no contaba con ninguna experiencia en la elaboración de estudios de preinversión. CCC no había podido ganar el proceso de selección. La empresa Wilson Vallejos no hubiera podido ganar. Necesitaba el aporte de SIZ, constructora inmobiliaria, que le daba, y con ello de sus representantes, que le daban este soporte para poder participar del proceso de selección. Además, participaron posibilitando con una orden de servicios número 1281 del 23 de julio de 2012 las salidas de dinero a través de otras de las empresas, de la empresa CCC Constructora Inmobiliaria del señor Vallejos Díaz, para posibilitar el pago de comisiones ilícitas. Y veremos como patrón de denominador común en varias de las empresas que participan como consorciados estas órdenes de servicio, supuestos subcontratos a las empresas del señor Vallejos Díaz para tributariamente y legalmente sustentar salidas de dinero, para que con esos dineros que salen poder generar el pago de las coimas posteriormente a los funcionarios públicos. En resumen de lo que ya hemos dado cuenta, al señor José Panta Quiroga se le imputa en calidad de coautor el delito de colusión simple, delito consumado, previsto en el primer párrafo del artículo 384 del Código Penal. Hemos señalado que el señor José Panta Quiroga era el director ejecutivo de Proregión. El señor José Panta Quiroga se reunió con el señor Wilson Vallejos para concertar, estamos haciendo un resumen de lo que ya hemos señalado, designó a los miembros del comité especial, en el que incluyó al señor Coronado Bustamante como presidente, ¿no? Y que además participaba del pacto colusorio. Fue quien ordenó a Calúa Gamarra que le envíe al señor Wilson Vallejos Díaz el correo electrónico con la relación de postores. El día del otorgamiento de la Buena Pro, sostuvo comunicaciones con el señor Vallejos Díaz, suscribió el contrato con el Consorcio Consultor San Ignacio por un plazo diferente al que habían ganado el proceso de selección, porque quien firmaba los contratos era el director ejecutivo. Dispuso el pago de un adelanto a favor del consorcio sin requerimiento alguno, y además recibió sumas de dinero personalmente o a través de terceros por parte del señor Vallejos Díaz, lo cual, como hemos señalado, daremos cuenta en su momento sobre los montos, fechas de esas sumas de dinero. El señor Coronado Bustamante se le imputa también el mismo delito, tipificado en el mismo tipo penal, delito consumado. También se reunió con Wilson Vallejos para concertar. Como miembro del comité especial, estableció costos arbitrarios por el derecho de participación, estableció otorgar puntajes indebidos para facilitar que gane la Buena Pro, sostuvo comunicaciones telefónicas con el señor Vallejos Díaz en las fechas que ya he señalado durante el desarrollo del proceso de selección, otorgó la Buena Pro de forma ilegal, ilícita,
colaboró con actos administrativos para el otorgamiento del adelanto directo. Esto es, su rol no solo se desempeñó al momento del otorgamiento de la buena pro, sino también durante la ejecución contractual, y recibió sumas de dinero del señor Vallejos Díaz, de lo cual ya daremos cuenta en su momento. El señor Fernando Armando Díaz Carnero, él fue miembro del comité especial, también se le imputa el delito de colusión simple por este caso. Como miembro del comité especial, estableció un costo arbitrario por el derecho de participación y se le imputa también haber otorgado puntajes indebidos para poder con ello otorgar la buena pro, haber recibido de Wilson Vallejos Díaz las hojas de las bases integradas. El encargado de hacer las bases integradas era el comité especial, pero las bases integradas las hizo el señor Vallejos Díaz y se las mandó por correo electrónico. Otorgó la buena pro al consorcio Consultor San Ignacio de forma ilegal, indebida. Colaboró también con actos administrativos para el otorgamiento de este adelanto directo, del cual hemos dado cuenta que no contaban con solicitud, con requerimiento previo, y también recibió sumas de dinero. Las fechas y los detalles los daremos cuenta oportunamente. El señor Percy Martín Flores del Castillo también fue miembro del comité especial en este caso concreto. Se le imputa también la colusión en virtud a los hechos que ya hemos señalado: el establecimiento de los costos arbitrarios, el otorgamiento de puntajes, por las comunicaciones telefónicas que sostuvo con el señor Vallejos Díaz entre noviembre y diciembre del 2011, ¿no? Durante la fecha de este proceso de selección, por las sumas de dinero que recibió. Siguiente, por favor. El señor Juan Abdalá Saman Graham, él era el asesor jurídico de Proregión, y como asesor jurídico, él era el encargado de visar los contratos. Y hemos señalado que una evidencia de esta colusión en la contratación era, primero, el plazo contractual de la ejecución de la obra, y primero, de que debían verificar que el plazo para contar con la documentación para poder suscribir el contrato. En tal sentido, el señor Fuad visó el contrato suscrito con un plazo de ejecución mayor al que habían ofertado, con el que ganaron en la buena pro, permitió la regularización del contrato con fecha posterior, cuando debió de ser declarado no ganador y otorgarse la buena pro al siguiente postor. Sostuvo también comunicaciones telefónicas con el señor Johan Thierry Zavala Ledesma durante el mes de diciembre del 2011 en el contexto de este proceso de selección, y también recibió suma de dinero, los cuales daremos cuenta con mayor detalle y el contexto de esa suma de dinero en adelante. El señor Segundo Rudecindo Calúa Gamarra, como hemos señalado, trabajaba en el área de logística, recibió por correo electrónico las bases integradas del señor Vallejos Díaz. Él se encargó de mandar por correo electrónico al señor Vallejos Díaz la lista de participantes, colaboró con actos administrativos para el otorgamiento del adelanto directo sin el requerimiento, elaboró el proyecto de contrato en el que se estableció un plazo contractual distinto al ofertado, y por las comunicaciones telefónicas que sostuvo con el señor Vallejos Díaz entre octubre y noviembre del 2011, durante el periodo de ese proceso. El señor Aristides Santillo Narro Miranda, su participación es en la fase de ejecución de este proceso de selección, y básicamente por haber dado el cheque al señor Vallejos Díaz, el cual no tenía autorización ni representación de recojo, el cheque del adelanto directo, y además por las comunicaciones telefónicas que durante los meses de octubre y noviembre del 2011 sostuvo con el señor Vallejos Díaz, demostrando ese grado, ese nivel de confianza y de coordinación. Y en el caso de los señores Suazo Giovannini y Solidoro Cuella, como cómplices primarios del delito de colusión simple, ellos eran los representantes de la empresa S&Z Consultores y Asociados, quienes se consorciaron con la empresa CCC Constructora Inmobiliaria, ¿no?, participando de este acuerdo colusorio existente con los subfuncionarios de Proregión, y además su participación en el proceso de elección daba visos de regularidad al mismo, posibilitaba de que participara la empresa que iba a ganar, y sin su aporte no hubiera sido posible la comisión del delito de colusión simple y que ganara en el proceso de selección. El siguiente proceso es la licitación pública 1-2011. La licitación pública 1-2011 se trata de una obra de electrificación de Baños del Inca, en la que el monto contractual por más de 5 millones
es exactamente igual al monto del valor referencial. Y sustentaremos técnicamente por qué es la importancia de este detalle de que el monto contractual sea igual al valor referencial. Tanta confianza tenían los postores de no apostar ni siquiera un sol menos para ganar la buena pro, sino que apostaban el mismo monto. El consorcio ganador es el consorcio Baños del Inca, integrado una vez más por CCC Constructora y por la empresa Ixa Constructores, de la cual era dueño el señor Helmer Hidrogo Cruzado. Miembro del comité especial, una vez más, Juan Coronado Bustamante, una vez más presidente, una vez más Fernando Armando Díaz Carnero y el señor Percy Martín Flores del Castillo. Se otorgó la buena pro el 10 de noviembre del año 2011 y se suscribió contrato supuestamente el 25 de noviembre del año 2011. Aquí se les imputa a los señores Santos Guerrero, Panto Quiroga, Coronado Bustamante, Díaz Carnero, Flores del Castillo, Samandraja, Calúa Gamarra, Celizalba, Contreras Cubas. ¿Qué hechos, al igual que en el caso anterior, dan cuenta de esta colusión y que serán sustentados en el informe que ya hemos señalado? En el proceso de selección, al igual que en el caso anterior, el señor Calúa Gamarra le manda al señor Vallejo Díaz la relación de postores. El comité especial, los miembros que ya hemos señalado, deciden poner en las bases administrativas a un mismo residente de obra para la ejecución del contrato. Y este no es un tema meramente formal, sino que era la posibilidad que se le daba a la empresa de no tener que contratar a 4 residentes. O sea, generar las condiciones para que puedas ganar sí o sí. El comité especial admite la propuesta técnica presentada por el Consorcio Baños del Inca, pese a que estaba incompleta. ¿Y qué sucedió? Lo que pasa es que en todo proceso de contratación pública, el postor llega con su sobre cerrado, con su propuesta técnica, ¿sí? Muy bien, no les había dado el tiempo para terminar su propuesta técnica. En el proceso de selección participa un notario. El notario, al momento que se abren los sobres, certifica los documentos que contienen cada propuesta. Muy bien, como se dieron cuenta que les faltó tiempo, que les faltó acreditar algunos aspectos, y que obviamente la idea es que no sea cuestionado posteriormente estos procesos, ¿qué es lo que hacen? Completan la propuesta técnica con 54 folios adicionales, los que los ingresan después de la evaluación, y se los entregan a los miembros del comité especial, y que obviamente evidencia la actuación de los miembros del comité especial. ¿Y cómo se detecta? Precisamente por la participación del notario, porque el notario, quien estará en juicio oral, solo puede certificar de que en esta propuesta estaban estos documentos que él firmó y selló, que los que no tienen ni su firma ni su sello y que obran en la propuesta técnica y que sirvieron como elementos para ganar la buena pro, esos nunca estuvieron en la propuesta técnica que él realizó. Esa era todas las posibilidades que tenía el consorcio para ganar el proceso de selección. El comité especial otorgó también puntajes que no correspondía al consorcio Baños del Inca, y básicamente los factores de evaluación de la experiencia técnica y que demuestran pues la colusión de los miembros del comité especial otorgando puntajes indebidos. El director ejecutivo de Proregión, al igual que en el caso anterior, debió suscribir el contrato el 25 de noviembre de 2011, pero sin embargo a la fecha límite tampoco se contaba con toda la información que se necesitaba para suscribir el contrato. Entonces, ¿qué se hizo? Igual que en el caso anterior, suscribirlo con fecha posterior, pero simulando que se había hecho el 25 de noviembre del 2011. Y esto se corroborará con la propia documentación administrativa de Proregión, que da cuenta cuando ingresa la documentación y cuando recién se evalúa la misma. En la ejecución contractual, aún más, el señor Panta Quiroga, como director ejecutivo de Proregión, permite la sustitución del residente de obra y especialista en seguridad propuesto. ¿Y por qué es importante? Porque también veremos este factor denominador común en estos procesos. Aprovechando de la pausa, ¿sí? Señor presidente, disculpe la interrupción. Mi patrocinador no se encuentra bien de salud, quiere mirar los servicios. Sí, le estaba autorizando precisamente eso. Señor director. Sí. Si me permite, tengo que cumplir un compromiso impostergable de esa laboral. La doctora Solís Arambia quedaría en mi reemplazo.
Si no hay objeción de sus patrocinados, ¿sí? ¿Conforme? Puede retirarse, doctor. Doctora, asume usted la parte de obra. ¿Bien? Continúo. Y decíamos que por qué es importante este detalle, la sustitución de profesionales. Porque en contratación pública, cuando un postor gana, propone determinados profesionales con un determinado perfil técnico que son base de los requerimientos técnicos mínimos. Gana con esos profesionales. Sin embargo, al momento de suscribir el contrato, los profesionales que supuestamente me permitieron ganar el proceso de selección ni sabían que los había presentado como mi terna de profesionales, y por eso nuestras imputaciones de falsa declaración de procedimiento administrativo por muchas firmas que se falsificaron a los profesionales y se sustituye por otro que no tiene las competencias técnicas con el que ganó el proceso de selección, lo que genera obviamente una defraudación al Estado, porque el Estado contrata con el postor X que tiene estos profesionales que me van a garantizar la ejecución de la obra en estas condiciones de calidad. Pero ¿quién las ejecuta? Otro distinto a aquel que yo oferté. Y esto lo permiten los autores del delito de colusión, a quienes se les imputa. En la ejecución contractual se inició la ejecución de obra sin contratar al supervisor de la misma, y más bien se designó un inspector de obra. Y aquí este hecho concreto va a permitir también corroborar esta entrega de dinero y esta coordinación que realiza el señor Gilmer Hidrogo Cruzado con el señor Gregorio Santos Guerrero y el señor Percy Flores Calle, en la que dicen que el señor Coronado se estaba quedando con la plata y mejor lo designaban a Percy Flores para que él reciba los dineros de ahí en adelante. El inspector nombrado por Proregión, Fernando Díaz Carnero, aprobó el pago del adelantos que no correspondían pagarse. Funcionarios de Proregión tramitaron la liquidación de la obra a pesar de que tenían muchas observaciones. Entonces el objetivo era que pasara la obra sin problemas, pagar adelantos, pagar valorizaciones, recibir obra, incluso con los defectos que existieran. Esto será corroborado, señores miembros del juzgado colegiado, no solo con las declaraciones de los colaboradores, sino a su vez con la prueba que presentará el Ministerio Público, igual que en el caso anterior, las llamadas telefónicas en los procesos concretos. El día de la absolución de las consultas, y ya no voy a repetir porque era importante consultas y observaciones, comunicaciones, el presidente del comité especial con el señor Vallejos Díaz en las horas en las que supuestamente debían estar haciendo la absolución de consultas. También entre el señor Coronado Bustamante y el señor Gilmer Hidrogo Cruzado, el dueño de ICSA, el otro integrante del consorcio. Comunicaciones del señor Vallejos Díaz con el señor Coronado el día de absolución de observaciones, no solo para las consultas, también para las observaciones, en el periodo, en el momento en el que debía estar reunido con su terna de comité especial decidiendo el proceso de selección, el día del otorgamiento de la buena pro, en las horas de otorgamiento de la buena pro, comunicaciones entre el señor Coronado Bustamante y el señor Wilson Vallejos Díaz a través del número telefónico de su empresa BCP Obras IRL. A su vez, se formó un esquema de comisiones que ya había venido anunciando, que era simular o en algunos casos efectuar subcontratos en la que el consorcio, una vez que el consorcio cobraba las valorizaciones por la ejecución de la obra, o sea, recibía dinero, el consorcio utilizaba a empresas supuestas proveedoras de bienes y servicios al consorcio para posibilitar, y muchas de estas empresas eran empresas del señor Vallejos Díaz, con las cuales se posibilitaba que el consorcio transfiriera dinero a estas empresas y obviamente generaban las salidas de dinero que posibilitaban después, con eso, el pago de coimas. Ya no repetiré el vínculo del señor Vallejos Díaz con la empresa CCC Constructora, tampoco el vínculo con, un mínimo detalle con la empresa BCP Obras. Es una empresa del señor Wilson Manuel Vallejos Díaz, que la constituyó el 29 de mayo del 2007, en la que él es socio y fundador, pero que evidentemente para no aparecer en los procesos de elección, BCP Obras no aparecía como consorciada, sin embargo luego aparecía subcontratado y terminaba siempre beneficiado, porque esta empresa BCP Obras terminaba ganando experiencia técnica.
Para la ejecución de esta obra de baños del Inca, acreditaremos con una fotografía publicada por el propio Proregión, cuando nada hacía pensar de que serían descubiertos, cuando todo estaba tranquilo. Proregional publica esta fotografía donde aparece el presidente regional en la puesta del primer poste de esta obra de baños del Inca, en la que aparece el señor Coronado Bustamante y detrás de verde el señor Wilson Vallejos Díaz. ¿Qué hacía el señor Wilson Vallejos Díaz? No tenía nada que hacer ahí formalmente. No era ni representante de consorcio, ni accionista, ni representante formalmente de ninguna de las empresas consorciadas. Y esta primera puesta de baños del Inca se produce en diciembre del año 2011, que es también el contexto en el cual se paga la primera coima al señor Gregorio Santos Guerrero, lo cual daremos cuenta al momento de hablar de las entregas de dinero. Acreditaremos esto no solo con la fotografía del proregional, sino también con un pequeño video que da cuenta del momento del encuentro entre el señor Wilson Vallejos Díaz con el señor Gregorio Santos Guerrero. En tal sentido, en resumen, señores miembros del colegiado, ya dijimos la imputación al señor Gregorio Santos por todos estos procesos. Ahora resumimos en concreto al señor José Panta Quiroga. Se le imputa en calidad de funcionario público este delito de colusión consumado, colusión simple en este caso, por los hechos concretos de los que hemos dado cuenta: reunirse con el señor Vallejos, por designar a los miembros del comité especial, por ordenar al señor Calúa Gamarra que remita al señor Vallejo la lista de postores, por suscribir el contrato sin contar con la documentación exigida, por permitir que se regularice para la suscripción del contrato la documentación, por permitir el cambio de residente de obra, por designar a un inspector de obra cuando debía existir un supervisor, por entregar los expedientes técnicos al contratista para el inicio de la ejecución sin contar con supervisor, por mantener comunicación con el señor Vallejos Díaz y por recibir sumas de dinero. El señor Coronado Bustamante, presidente del comité especial, se le imputa también el delito en esa condición funcionarial por las reuniones con el señor Vallejos Díaz, por haber requerido en las bases administrativas a un mismo residente de obra, facilitando con ello que este consorcio gane la buena pro, por admitir la propuesta técnica incompleta y permitir que se regularice con documentación después ilegalmente, delictivamente, por otorgar puntajes indebidos, porque en realidad esa empresa nunca debió ganar la buena pro, porque no tenía la documentación completa, por visar el contrato sin que el contratista acredite toda la documentación, por permitir que se regularice la documentación para la suscripción del contrato, por permitir el cambio de residente de obra, por recibir la obra pese a existir deficiencias en la misma, por las comunicaciones telefónicas y los pagos. El señor Fernando Díaz Carnero, miembro del comité especial, también se le imputa el delito de colusión simple en grado de coautoría, como miembro del comité especial, por haber requerido en las bases los mismos hechos que ya hemos detallado. Para resumir y hacer más rápida esta presentación, el señor Percy Martín Flores del Castillo, también actuando como miembro del comité especial, por sus actos concretos como miembro del comité especial sobre la evaluación de las propuestas técnicas, sobre el otorgamiento de los puntajes, por el permitir que se ingrese documentación, por sus comunicaciones telefónicas y los dineros que recibió y que daremos cuenta en adelante. El señor Fuad Samán Graham no fue miembro del comité especial, pero sí el asesor legal, y su competencia estaba vinculada a la visación del contrato, de la cual ya hemos dado cuenta de la ilicitud de esta suscripción de contrato fuera de plazo y sin contar con la documentación, y además por permitir el cambio de residente de obra antes de la firma del contrato, incluso un residente de obra que no cumplía con los requerimientos técnicos mínimos, y por su actuación concreta recibiendo también dineros del señor Wilson Vallejos Díaz. El señor Calúa Gamarra también tenía una condición funcionarial, también se le imputa el delito de colusión simple. Él es el que envió el correo electrónico, como hemos señalado,
permitió la regularización de la suscripción del contrato en las condiciones que hemos señalado, el cambio de residente de obra en las condiciones que hemos señalado y por sus comunicaciones telefónicas en ese contexto con el señor Wilson Manuel Vallejos Díaz. El señor Roberto Antonio Celizalva, en su participación es a nivel de ejecución de obra, por haber recibido la obra a pesar de que existían deficiencias en la misma, las cuales no fueron observadas exprofesamente. El señor Gino Contreras Cubas, también su participación a nivel de ejecución de la obra, por la recepción de la misma, a pesar de existir estas deficiencias técnicas en la misma, las cuales técnicamente y exprofesamente no se admitieron, no se observaron. La licitación pública 03 del año 2011. Esta obra se trata del muro de encauzamiento del río Chotano en Lajas. Como veremos, señores miembros del colegiado de esta filmina, el monto contractual, o sea, lo que ofertó el postor, era exactamente el mismo al monto de las bases del proceso de selección. La confianza que tenía el postor que iba a ganar. No ofertó ni un sol menos, como para generarse mejor propuesta económica. El consorcio Obras integrado por SINAM, Ingeniería Corporativa, Contratistas Generales, Constructores y Servicios Generales Prado. Y dentro de SINAM, sus representantes imputados, el señor Víctor Nilo Costa Pastor y el señor Rafael Acosta Rodríguez. Miembro del comité especial, una vez más presidente, el señor Coronado Bustamante. Integrantes, el señor Bravo Saucedo y el señor Calúa Gamarra. Se otorgó la buena prueba el 25 de noviembre del 2011 y se suscribió contrato el 15 de diciembre del 2011, supuestamente. Imputados, los que he señalado y daré cuenta en la siguiente filmina, igual que en los casos anteriores, veamos que hechos concretos evidencian esta colusión. Primero, indebida autorización presupuestal para esta obra y traslado de su ejecución para Proregión. Y en esto tiene participación el presidente regional, que decide que esa obra la ejecute Proregión, y el director ejecutivo de Proregión como integrante del comité directivo. Además, porque pareciera una supuesta diligencia, eso nos dirán, pero en un solo día, uno solo, aprobaron el expediente de contratación y elaboraron y se aprobaron las bases administrativas del proceso de selección. Un proceso de más de 5 millones, las bases y el expediente de contratación se aprobaron en un solo día. En el proceso de selección, aquí es muy particular y es muy evidente la actuación del comité especial y la colusión en concreta. Se estableció como requisito para ganar la buena pro en este proceso de que las empresas postoras tenían que ir a visitar la obra. Ya el solo hecho de poner esta condición ya era irregular. Lo sostendrán los peritos de la Contraloría y nos darán técnicamente los criterios de por qué esto no es legal. Pero no solo eso, sino que conforme al calendario del proceso de selección, los postores, los eventuales postores, se podían registrar hasta el 16 de noviembre de 2011. Pero ¿saben para cuándo pusieron la visita a la obra? El 11. Y era una condición para participar del proceso. Con lo cual, limita la participación de eventuales postores. O sea, aquel que ingresó al SEACE y vio que había un proceso el 11 en la noche y decide participar, afuera. Si lo ve el 12, el 13, el 14, el 15 o el 16, afuera. No fuiste el 11 a la visita a la obra. Y de seguro le dirán, pero no hubo nadie que pasó eso. ¿Cómo lo sabemos? Lo que sí es cierto es que la visita se puso antes de que acabe el registro de postores. Eso es lo evidente. Pero además, se pone que la visita tiene que empezar en Proregión y terminar donde va a ser la obra. ¿Y por qué es importante esta condición? Primero, porque es ese famoso candado, esa condición arbitraria. ¿Por qué? Porque las empresas vinculadas al señor Vallejos Díaz no tenían ningún problema para cumplir esta condición.
asentadas en la zona. Pero miren esta visita entre noviembre del año 2011, que debía empezar a las 8 de la mañana, y veamos el contexto en el que estaba Cajamarca en ese entonces. ¿Quiénes podían ir a hacer esa visita en la obra en ese contexto? Hubo otra empresa que fue de frente a la obra y les dirán: esa empresa no ganó porque llegó tarde la presentación de la propuesta técnica. Sí, sí es cierto, pero eso no está en discusión. Lo que está en discusión es que esa empresa, aun cuando hubiera presentado su propuesta técnica a tiempo, le habrían dicho: tú no saliste de aquí, tú llegaste para allá, porque esa es la condición que pactaron. Ilegalmente. Aunque le parezca gracioso, doctor Fugaz Segarra, así sucedió. Y le aseguro que cuando usted hable, yo lo escucharé con mucho respeto. Por favor, evitemos acciones, por favor. De la misma forma, el comité especial, sin sustento alguno, estableció un costo excesivo por derecho de participación, igual que en los demás casos. Un mismo patrón denominador común, los mismos candados, las mismas condiciones arbitrarias para posibilitar que ganen estas empresas. Igual que en los casos anteriores, la relación de postores se las enviaron ¿a quién? A Wilson Vallejos Díaz, antes de que acabe el proceso de inscripción, para tener monitoreado y el manejo de quienes se están presentando, quienes podrían ir a la visita a la obra. El comité especial consideró como factor de evaluación la presentación de un plan de ejecución, calidad y seguridad de la obra certificada, el mismo que constituye un requerimiento técnico mínimo, y esta es una explicación técnica muy concreta. Lo que pasa es que los requerimientos técnicos mínimos son aquellos que se ponen como condiciones para participar, pero no pueden a su vez ser utilizados para otorgarte mayor puntaje. Sin embargo, se ponen esos candados para posibilitar no solo que participes, sino otorgarte mayor puntaje y con eso ganes la buena pro. El comité especial admitió la propuesta técnica presentada por el consorcio Obras, integrada por las empresas que ya señalé, pese a que no cumplía con los requerimientos técnicos mínimos, y con lo cual no debió ganar el proceso de selección, ni siquiera debió ser evaluada con los criterios de evaluación, porque no tenía los RTM. El comité especial le asigna puntajes indebidos que le permite ganar el proceso de selección, y les asigna puntajes por experiencias profesionales que estaba acreditada con documentación en periodos que se traslapan. Y veremos en adelante, en los procesos de selección, cómo la evaluación que hacía el comité especial era tan somera que se presentaba documentación que acreditaban experiencia en periodos traslapados, aun cuando la exigencia era que existieran periodos distintos para acreditar un determinado tiempo de experiencia, que es lo que exige el Estado para contratar al mejor postor. E incluso, como veremos en otros procesos, documentación falsificada. ¿Pero qué les habilitaba a presentar con total impunidad documentación falsificada, fraguada? El que sabía que el comité especial no haría ninguna labor de control posterior en virtud del acuerdo colusorio existente. Al momento del perfeccionamiento del contrato, el director de proregión, José Panta Quiroga, suscribe el contrato, igual que en los demás casos, sin que el contratista contara con la documentación requerida. Se permitió también cambiar al residente de obra por otra persona que no cumplía con los requisitos de las bases. La misma condición que en el proceso anterior, defraudando los intereses del Estado, porque yo contrato a X profesional, pero me traen a otro que no tiene las competencias técnicas. En la ejecución contractual, los funcionarios de proregión no cautelaron la adecuada renovación de las garantías de fiel cumplimiento otorgadas por el consorcio Obras, y que estas garantías son importantes porque es lo que garantiza al Estado frente a una inejecución o no cumplimiento de la empresa consorciada. Y durante la ejecución se tramitaron y pagaron valorizaciones con metrados no ejecutados, ocasionando un perjuicio económico a la entidad. Y este es el caso en el que estamos imputando como delito de colusión agravada, porque en este caso existe un perjuicio patrimonial. Siguiente. El señor Gregorio Santos Guerrero fue quien decidió que esta obra se ejecutara por proregión. Wilson Vallejos Díaz es el que hizo las bases del proceso de selección y se las entregó al señor Coronado Bustamante y con él al comité especial.
¿Quién debió hacer las bases? El comité especial. ¿Pero quién las hizo? El señor Vallejos. El señor Vallejos Díaz coordinó con la empresa SINAM para que participe de este proceso de colusión y de este pacto colusorio. Acuerdan la participación de otra empresa del señor Vallejos Díaz, Servicios Múltiples del Norte, para subcontratarlo en alquiler de maquinaria, el correo con el señor Calúa Gamarra, la siguiente, y al igual que en los demás casos, las llamadas telefónicas, en las fechas claves. El día de la absolución de consultas, 28 de octubre del 2011, se comunica quién, el señor Vallejos Díaz con el señor Coronado Bustamante, el señor Calúa Gamarra, miembro del comité especial, con el señor Wilson Manuel Vallejos Díaz. Siguiente. El día de absolución de consultas, el señor Henry Bravo con el señor Coronado Bustamante, que eran miembros del comité, desde la línea telefónica que le pagaba el señor Wilson Vallejos Díaz al señor Coronado. Y además, lo importante de esto es que ese día el señor Henry Bravo no estaba en Cajamarca, estaba en Pambamarca. Sin embargo, debía estar absolviendo las consultas, cumpliendo su misión de miembro del comité especial. Sin embargo, ¿con quién coordinaban? Con Coronado Bustamante. El día de absolución de observaciones, coordinaciones, comunicaciones telefónicas entre el señor Vallejos Díaz, el señor Coronado Bustamante, entre el señor Vallejos Díaz y el señor Henry Bravo, entre el señor Vallejos Díaz y el señor Calúa Gamarra, o sea, con todos los miembros del comité especial. La siguiente, por favor. El día de la visita del terreno, esa condición que se pactó para sacar a los demás postores. El día de la visita del terreno, ¿quiénes se comunican? El señor Bravo Saucedo con el señor Johan Zavala, trabajador del señor Vallejos. El mismo señor Vallejos con el señor Henry Bravo, el encargado de la visita a la obra. Y las comunicaciones telefónicas empiezan desde las 7 de la mañana. La visita era a las 8. Y las comunicaciones serán 7:16, 7:41 y 46, a las 8 mismo, para ir coordinando, ¿no? ¿Quién llegó? ¿Están saliendo? Etcétera. El día de la evaluación de la propuesta técnica, comunicaciones del señor Coronado con el señor Wilson. Siguiente. El día que se otorga la buena pro y se evalúa la propuesta técnica, una vez más el señor Coronado y el señor Wilson. Una vez más el señor Henry Bravo y el señor Wilson. Una vez más el otro miembro del comité especial, el señor Calúa, con el señor Vallejos Díaz. Entre el señor Vallejos Díaz y la empresa SINAM y sus representantes ya existía una experiencia previa, ya tenían una confianza previa. Ambos integraron el consorcio San Benito y luego para este proceso integran el consorcio Obras, que es esta confianza previa que les permite y que le permite confiar a SINAM en la propuesta que le hace el señor Wilson Manuel Vallejos Díaz para este proceso de selección. La siguiente. Sobre esta obra, también publicada, una fotografía que tendremos en el juicio oral como prueba documental, donde veremos la puesta de la primera piedra del muro de Lajas, una vez más el presidente regional, y detrás, una vez más, el señor Vallejos Díaz. Y en esta obra tampoco tenía nada que ver el señor Vallejos Díaz, porque quien ganó la empresa SINAM, formalmente. Sin embargo, estaban sus intereses económicos irrepresentados. La siguiente. Respecto al perjuicio económico, señores miembros del Juzgado Penal Colegiado, en el informe, en la pericia que ha presentado la Contraloría General de la República, en el informe 669-2013 que ratificará, dan cuenta de un perjuicio económico de más de 100.000 soles al Estado representado por el Gobierno Regional de Cajamarca. Pero a su vez, el Ministerio Público realizó una pericia por el ingeniero civil Freddy Vizcarra Centeno, quien presentó en primer término una pericia en la que da cuenta de la existencia de un perjuicio patrimonial
de más de 200.000 soles al Estado peruano. En el marco de ese informe pericial, y en virtud de las observaciones que presentaron las partes, el perito, dentro de la investigación preparatoria, amplió su informe pericial y precisó que el monto del perjuicio patrimonial era mayor. Y debemos precisar que como reexamen plantearemos la admisión de este informe complementario del perito ingeniero civil por las razones que expondremos en su oportunidad. Lo cierto es que a la fecha están admitidos el informe de la Contraloría y el informe primigenio que dan cuenta de un perjuicio patrimonial de más de 200.000 soles al Estado peruano. En este caso, el señor José Pantal Quiroga, resumiendo su rol concreto en esta colusión agravada que se imputa, en este caso, segundo párrafo del artículo 384 del Código Penal, por las reuniones con el señor Wilson Vallejos Díaz, por haber designado los miembros del comité especial y los que se designan en el marco del acuerdo colusorio, integrantes de la organización criminal, por aprobar como parte del comité directivo de Proregión un presupuesto indebido para una obra que no era de impacto regional, aun cuando Proregión estaba destinado para ser obra de impacto regional, por dar celeridad inusual al expediente de contratación y a las bases, esas que se aprueban en un día, por ordenar al señor Calvo Gamarra que le mande la relación de postores al señor Vallejos Díaz, por suscribir el contrato sin contar con la totalidad de los documentos, por permitir el cambio de residente, las comunicaciones telefónicas, los pagos, que daremos cuenta y probaremos en juicio oral. Al señor Coronado Bustamante, también la colusión agravada, como hemos señalado, fue el presidente del comité especial, y por su participación concreta en los hechos que ya hemos detallado, pero a su vez por omitir ejecutar la carta fianza ante la no renovación de la garantía de fiel cumplimiento y las comunicaciones telefónicas que ya hemos anunciado. Al señor Herbert Wilder Bravo Saucedo, como miembro del comité especial, por los hechos que ya hemos dado cuenta en su calidad de integrante, de miembro del comité especial, pero a su vez, durante la ejecución de la obra, por el trámite de la aprobación de valorizaciones en la ejecución del contrato devenido de la licitación pública 03-2011, sin efectuar los descuentos correspondientes por los metrados no ejecutados, que son los que ocasionan ese perjuicio patrimonial, y por los dineros que recibe el señor Wilson Manuel Vallejos Díaz. El señor Fuad Amán Graham, que fue el asesor de Proregión, por su participación en la avisación del contrato, sin que el contratista acredite haber presentado toda la documentación exigida, por permitir el cambio residente de obra, por sus comunicaciones telefónicas y la recepción de dineros. El señor Segundo Rudecindo Calvo Gamarra, porque al haber hecho las bases, estableció como requisito la visita a la obra, por los costos excesivos a las bases y por el cambio residente y los demás hechos que ya han sido detallados. El señor Darro Miranda, en la etapa de ejecución, por omitir ejecutar la garantía de fiel cumplimiento presentada por el consorcio Obras, a pesar que este no renovó esa carta fianza entre el periodo del 17 de abril de 2011 al 31 de agosto, y sus comunicaciones telefónicas con el señor Vallejos Díaz en este contexto. A los extraneos en calidad de cómplices primarios, los señores Víctor Nilo Acosta Pastor y Rafael Acosta Rodríguez, en el primer caso, representante legal de la empresa Sinanzap, y en el segundo caso, gerente de operaciones de la empresa Sinanzap, son quienes hicieron las coordinaciones con el señor Wilson Manuel Vallejos Díaz, aceptando la participación no solo en el proceso de licitación, sino en ese pacto colusorio existente, posibilitando que se lleve adelante este proceso y que ganen este proceso de selección, ellos obviamente, y en el caso del señor Acosta Pastor, en su participación del pacto colusorio, fue quien convocó a otras empresas, a otras personas, para posibilitar acreditar la experiencia. Señor, este es otro proceso. Le propongo algo, sé que es un poco pesado, no solo por la información técnica, también por la hora. Le propongo que acabe este último proceso y poder luego concluir
en la sesión que usted asigna. ¿Cuánto le va a demandar? ¿Qué tiempo le va a demandar? Yo creo que esto no debería demorar más de 10 minutos. Muy bien. La adjudicación directa pública 01-2011 es la supervisión de la obra de baños del Inca. Como anunciábamos, la colusión implicaba la ejecución y la supervisión. Esta es la supervisión de la obra de baños del Inca. El monto contractual es ahí señalado. ¿Quién funge de representante del consorcio? Johan Jerry Zavala Ledesma. ¿Quiénes son los miembros del comité especial? Una vez más el señor Coronado Bustamante, presidente, el señor Díaz Carnero una vez más el señor Calúa Gamarra. Fecha de otorgamiento de la Buena Pro, 6 de diciembre del 2011. Suscripción del contrato, 27 de diciembre del 2011. Siguiente. Igual que en los demás casos, ¿qué hechos evidencian esta colusión? En primer término, en el proceso de selección. Por favor, señores, 10 minutos más, por favor, ¿verdad? En primer término, en el proceso de selección, el comité especial admitió la propuesta del consorcio de ingeniería, pese a que no cumplía con los RTM, le asigna puntajes indebidos, o sea, posibilita que gane la Buena Pro con puntajes que no le correspondían. En el perfeccionamiento del contrato, el señor Panta Quiroga permite el cambio de profesionales con el mismo patrón que en los demás casos. Visaron el contrato de consultoría de obra, pese a que el contratista no presentó la documentación requerida para dicho fin. Y en este caso particular, por correo electrónico, le notifican al señor Wilson Manuel Vallejos Díaz de que debe ir a suscribir el contrato. Y el señor Vallejos Díaz, conforme hemos precisado, no era postor. No estaba acreditado como postor ni como representante legal ni del consorcio ni de las empresas consorciadas. El que sí estaba era obviamente Johan Zavala, su trabajador. Pero por correo electrónico le dicen: Wilson, ven a firmar. En la ejecución contractual, el supervisor y funcionarios autorizaron el pago de valorizaciones y la liquidación de la obra, pese a presentar observaciones. Siguiente, por favor. En el caso del señor José Demetrio Vallejos Hidalgo, primo del señor Wilson Vallejos Díaz, fue quien contactó al señor Marco Antonio Alba Julca, mientras que es el señor Wilson Vallejos Díaz quien contacta al señor Carlos Pinto Fuentes para que participe en este proceso de selección. Y escucharemos un audio, señores miembros del colegiado, donde el primo, el señor José Demetrio Vallejos Hidalgo, le dice a Wilson Vallejos: oye, para participar en otro proceso, le dice, ¿y no se puede hacer otro negocio ahí en la región que me pueda apoyar? Todo el mundo quiere comer su torta. Obviamente, dando cuenta que ya habían podido conseguir un proceso y quería participar el primo en otro proceso. El señor José Demetrio Vallejos Hidalgo y el señor Johan Zavala, quien era el representante del consorcio, abren una cuenta mancomunada para ese proceso de selección. La dirección que consignan en la factura del consorcio de ingeniería es la dirección del señor Wilson Vallejos Díaz. O sea, detrás de todo siempre está el señor Vallejos Díaz. Al señor Marco Antonio Alba Julca se le paga por facilitar sus cartones para acreditar la experiencia. Así es. Una vez más, las llamadas. El día de la absolución de consultas y observaciones, ¿quién se comunica? El presidente del comité especial, Coronado Bustamante, con el señor Vallejos Díaz. Siguiente. El día de la verificación de requerimientos técnicos mínimos, el día de la evaluación de la propuesta, una vez más el señor Coronado con el señor Wilson Vallejos Díaz. El señor Wilson Vallejos Díaz con el señor Calúa Gamarra, miembro del comité. El día de la evaluación de la propuesta técnica, el señor Vallejos Díaz con el señor Coronado, el señor Calúa. Siguiente, por favor. El día del otorgamiento de la Buena Pro, el señor Coronado, el señor Wilson, el señor Calúa, el señor Wilson. Siguiente, por favor. También el señor Wilson con el director ejecutivo, con el señor José Panta Quiroga. La siguiente, por favor. En resumen, en este caso, el señor José Panta Quiroga, es un caso de colusión simple, el director ejecutivo no se le imputa por la reunión con el señor Vallejos Díaz, por la designación de los miembros del comité especial, que no era una situación inocua, por la suscripción del contrato sin observar el cambio de supervisor de obra, por permitir la regularización para la suscripción del contrato, por las comunicaciones telefónicas, los dineros, etc.
El señor Coronado Bustamante, presidente del comité especial, por los hechos que ya he detallado. La siguiente. El señor Fernando Díaz Carnero, quien también fue aquí miembro del comité especial, por los hechos concretos que ya se han precisado. El señor Fuatsamán Graja, una vez más en su rol de asesor del director ejecutivo de Proregión, en la avisación del contrato, sin observar el cambio de supervisor de obra, por permitir que se regularice el contrato para no dejar sin efecto la buena pro, por tener comunicaciones telefónicas en el periodo con el señor Johan Zavala Ledesma. La siguiente, por favor. El señor Calúa Gamarra, en su calidad de miembro del comité especial, por los hechos que ya he detallado. Siguiente, por favor. Y en el caso de los extraneros, los señores Marco Antonio Alba Julca y el señor Carlos Jorge Pinte Fuentes. El señor Marco Antonio Alba Julca y al señor Pito Fuentes se les imputa en calidad de cómplices primarios. El primero, en su calidad de representante legal de la empresa Servicios y Representaciones Ruelec, que participa como consorciada en este proceso de selección, que conforme el consorcio de ingeniería, ¿no?, a solicitud del señor José Demetrio Vallejos Hidalgo, que es quien lo contacta, participando de este acuerdo colusorio y posibilitando con sus cartones tener la experiencia para ganar este proceso de selección, lo cual también lo beneficiaba a él, no solo porque la venta de sus cartones le producía una ganancia económica, sino, y esto es importante acreditar, porque dirán, bueno, entonces si yo no era, ¿qué ganaba yo? Ganabas no solo el dinero por tus cartones, sino que también les permitía acreditar experiencia técnica para futuros procesos de selección, porque soy ganador de este otro proceso. De igual forma, el señor Carlos José Pinto Fuentes, por los hechos, por su participación, participando de este acto colusorio, que este se concrete, y por omitir realizar adecuadamente su función de supervisor de obra. Esta participación obviamente le producía a él un beneficio económico y obviamente también, al igual que el caso anterior, acreditar mayor experiencia técnica para otros procesos de selección. O sea, igualmente era interesado y beneficiado con estos actos colusorios. En el caso del señor José Demetrio Vallejos Hidalgo, ya hemos precisado, el primo del señor Wilson Vallejos, quien a su vez era el gerente administrativo del consorcio de ingeniería, ¿no?, en la que ya hemos detallado su participación en este acto colusorio. Y hasta aquí, conforme a lo que he señalado su digno colegiado. Bien, muchas gracias, doctor. Unos actos, algunas inconductas funcionales de algunos colegas abogados. Voy a pedir explicación. Para Milagros García, ¿qué explicación nos tiene? Ha demorado usted como 40 minutos para retornar a esta sala de audiencia. En principio quiero pedir mis disculpas a la sala, al colegiado, y decirles que no volverá a suceder. Salí a tomar refrigerio con 2 colegas más, traté de salir lo más cerca posible porque ya el restaurante de enfrente estaba lleno, y el tráfico de los trailers en Gambetta, porque traté de ir lo más cerca posible, en la misma Gambetta, y fue lo que me retrasó. Me comunicó mi colega que me lo habían llamado porque consigné los 2 celulares, el del mío, y estaba a 2 cuadras, a 3 cuadras de llegar. Me llamaron también y estaba ya por voltear a ingresar al estacionamiento. Entonces les pido mil disculpas por ese. ¿Se consciente que ha perjudicado el normal inicio, la reanudación de esta audiencia? Le hemos esperado como 20 minutos, hemos tenido que encargar la defensa del patrocinado a un defensor público. Por favor, usted es profesional, usted debe tomar sus previsiones. Su segundo apellido es Matos, doble T. Matos, ¿verdad? El doctor Rodrigo Noblecilla Cruz, ¿qué explicación? Por un problema de gastritis tuve que salir, ¿no?, a comer algo conforme a mi gastritis. Con la doctora también fuimos a un restaurante acá cerca y por tráfico nos fue imposible llegar a la hora. Pido mil disculpas, no volverá a pasar, sino que un problema de gastritis tengo que comer una dieta. Obviamente no va a volver a ocurrir porque las sanciones, no sé si vamos a deliberar con mis colegas para ver si se les impone una sanción.
¿Ah? Doctor Miñano Vélez Moro. Sí, señor presidente. Tengo las mismas condiciones. El problema es el tránsito. Y segundo, que no somos Callao y la zona no es apropiada, señor. En estar nomás llegar al frente, teníamos que hacer una cola para poder comprar solo una galleta o una gaseosa. El hecho de irnos, por todos, en el caso mío también tengo gastritis y tengo problemas. El problema es que hemos pasado nada más la vía de la base naval y hay una congestión de puro tráiler que nos ha impedido llegar. El hecho normal de venir de allá para acá nos hemos tirado más de 20 minutos para poder llegar acá. Por eso que le pedimos con toda la disculpa del caso por esta vez que sea la última semana. Todos tenemos problemas, seguramente el 80% de los que estamos presentes aquí también tenemos gastritis, o sea, todos podemos usarnos de esa manera, pero no todos adoptan esa actitud facilita de ustedes, me voy y se acabó. Algunos seguramente han dejado de almorzar por estar aquí, pese a su gastritis, porque tienen un deber que cumplir, ¿no? Otros más previsores han traído solamente un refrigerio, porque saben que acá no hay donde almorzar. Y en el peor de los casos hubieran indicado eso, pues cuando les hablé de 30 minutos hubieran dicho no es suficiente, queremos 40, queremos 50 minutos, ¿no? Disculpe, señor, pero pedirle ya es también ya solo que era comprensible que debía entenderse a más tiempo, señor. Disculpe. Permítame conversar con mis colegas para ver qué decidimos. Por favor. Bien. Doctora Milagros. Sí. Bueno, doctores Milagros García Mato, Rodrigo Nordecilla Cruz, Juan Hernán Miñano Vélez Moro. Quiero comunicarles que el tribunal por hoy parece que es benevolente. Mi posición tornar a imponerles una sanción. Pero los autores han tenido de buen ánimo y por esta vez vamos a pasar por alto. Pero que no se vuelva a repetir, por favor. Respeto a los demás colegas, a sus patrocinados, ¿no? De verdad que está esperándonos aquí como 20 minutos, no pueden reanudar la vida. ¿Ah? Y para todos, por favor, tomen previsiones, traigan su refrigerio, o si desean salir a algún otro sitio más lejos, por lo menos anúncienlo para ver si damos una hora de refrigerio, ¿no? Pero lo que se trata es de avanzar, ¿ya? Entonces, por esta vez, doctores, que sea la última. Un aspecto que el tribunal está observando es que hemos demorado como hora y media prácticamente para instalar esta sesión. Entonces, vamos a partir de la próxima sesión a implementar un nuevo sistema. El sistema es el siguiente. Al momento de ingresar, ustedes van a firmar una relación. Procesados y abogados, incluidos los abogados del Ministerio Público y abogados de actor civil también. Y de las personas jurídicas también.
¿ah? Y con solo esa firma, esa relación, el juzgado va a tener por instalada la audiencia. Obviamente eso no va a significar que algunos de los procesados inasistan injustificadamente. Solo los que no vienen, sus abogados nos explicarán por qué no ha venido su patrocinado y veremos el tribunal si se tiene por justificada esa inasistencia. ¿Ya? ¿Hemos comprendido esto? Entonces, para la próxima sesión, por favor, mínimo con 30 minutos, cuando no, 40 minutos de anticipación. La audiencia va a empezar a las 9:30, pero ustedes estén acá a las 9 para que puedan ingresar, firmar este registro del cual les estoy hablando y podamos empezar, ¿no?, a las 9 de ser posible. Perdón, 9:30, ¿no? De otro lado, me está informando el doctor Delgado que ya van 3 horas con 50 minutos, se está controlando. Siempre con el tema de la flexibilidad, ¿no? Y esperemos que agote usted su alegato dentro del tiempo que nos ha solicitado, ¿ya? Lo avanzar. Nuestra próxima sesión, el día miércoles 21 del presente mes y año a las 9 horas con 30 minutos. ¿Alguna petición adicional de algunos sujetos procesales antes de dar por cerrada esta sesión? Doctora, un momentito por favor, por acá adelante la doctora Milagros. Sí, dos temas. Quería precisar un hecho que sucedió el día de ayer respecto a que ayer mi patrocinado juntamente con 2 procesados más fueron trasladados del penal aquí, a la base naval. Los sacaron desde las 6 de la mañana, los retornaron después de la tarde. Estuvieron sin alimento todo el día y ayer no era la audiencia era hoy. Entonces quería solicitar al colegiado, con el mayor de los respetos, que se hagan las coordinaciones del caso y se oficie adecuadamente para que estos hechos no vuelvan a suceder en la audiencia del día. Y no sé por qué razón se trasladaron a los procesados el día de ayer. El tema allí fue que teníamos nosotros previsto hacer audiencia el día de ayer, pero fue alguna circunstancia que hizo que dejáramos sin efecto la programación del día de ayer. Nosotros, particularmente yo personalmente, bien llegamos a la sede de la Sala Nacional, encargué al especialista que redactara el oficio haciendo saber esta variación y se hizo. Yo recuerdo haber firmado ese oficio ayer y tenía que la especialista hacerlo llegar vía fax o el medio más rápido posible. No sé qué haya podido pasar ahí, no está el especialista para que nos dé cuenta y esa es la explicación. Ya yo lamento que los patrocinados y el señor Panta hayan estado ayer insultamente el día de ayer, ¿no? Mil disculpas, pero sí se tomaron esas previsiones y la explicación es lo que le estoy indicando, ¿ya? Señor Panta. Muchas gracias por cederme la palabra. Efectivamente, micrófono, por favor. Muchas gracias, señor magistrado, por cederme la palabra. Efectivamente, solamente para confirmar lo que pasó el día de ayer, pero con esa ingrata experiencia, nosotros estamos comprometidos a venir, por somos los primeros interesados en responder al Estado que nos acusa por supuestos actos colusorios y queremos responder. Y vamos a responder suficientemente porque no nos acusan por corrupción, sobrevalorar obras, abandonar obras, no trataba nada de eso. El compromiso es lo mismo, es el mismo compromiso que señor Panta, por favor, le sugiero, todavía no nos diga usted nada sobre el fondo del asunto, no estamos en esa etapa, ¿ya? Entonces, nuevamente le reitero las disculpas que usted lo trajeron ayer. Es la segunda vez que ocurre. Y llega otra etapa que no es su responsabilidad, pero siempre sucede cuando decisiones se toman en el momento, no llegan esos oficios. Para nosotros, repito, no es la primera vez que se ingrata, pero nuevamente el compromiso es venir, porque es nuestra responsabilidad como funcionario responder a los hechos. Gracias. Lamentablemente, pese a que estamos en un modelo de oralidad, a veces algunas autoridades, algunos funcionarios son esclavos del documento, y si no me llega el documento, yo igual voy a hacer el acto, ¿no? Entonces, eso ha podido ocurrir. Vamos a procurar que no se repita,
¿Ya? Atrás, el doctor, primero atrás, más atrás. Muchas gracias. Para respetar el orden, adelante, doctor. Díganos su nombre. Jesús Casaico, Doctor Casaico, adelante. Anselmo Flores, un magistrado que patrocinado fue declarado reo consumado y según tengo entendido que llegaron oficio de captura. Mi patrocinado viaja a provincia hoy día y no vaya que vaya a tener problemas. Entonces les quiero si se le entrega la constancia o la copia certificada de la también de captura. ¿No? Si su... Bien, vean, estamos sobre las 16 horas. Yo creo que todavía pueden acercarse a la Sala Penal Nacional para que el especialista de causas, voy a interceder con usted para que les pueda hacer la comunicación correspondiente y su patrocinado no tenga este inconveniente, ¿ya? Sí. Luego, doctor Núñez, adelante. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido, por el señor Pedro Alejandría Gómez Ortiz, que él también viaja a provincia y no vaya a ser que todavía esté vigente la orden de captura y pueda acercarse entonces a la sede. En segundo punto, mi patrocinado, los que son miembros de la policía, ayer en la Sala Penal Nacional de la sede en Uruguay, solicitaron que en sus constancias figure la fecha de audiencia de ahora, pero le dijeron que ese era el formato, que no había otro formato, que solamente se daba la constancia por la fecha de asistencia, más no las audiencias que se tenían. Entonces yo solicitaría que en esa constancia figure también la fecha que se viene o la sesión continua que sea programada. La próxima sesión, la programada. ¿Por qué? Porque su superior, donde solicitan el permiso, le dicen, pero no tengo ningún documento que tú tienes que ir a esa audiencia. Bien, ese que conste en la constancia. Bien, daremos instrucciones al especialista de causas en ese sentido, ¿ya? Doctor. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Cusi, ¿verdad? Sí, John Cusi por Jorge Cruzado y Carlos Pinto. Adelante, doctor. Solamente para anticiparle que las 3 fechas que se ha programado, los 2 señores mencionados no van a poder venir. Debidamente lo justificaré el primer día, que es el 21. Solamente quería ponerlo con antelación. Muchas gracias. Bien. Bien, entonces justifique debidamente y lo tendremos presente, ¿ya? Bien, no hay más peticiones, entonces doy por finalizada esta audiencia de juicio oral en su segunda sesión, exactamente a las 16 horas con 7 minutos. Señores, nos vemos el próximo miércoles.